Una investigación sobre la obligación que tienen los cristianos de usar sus medios para la conversión de los paganos. Por William Carey. Segunda sección. Que contiene un breve resumen de esfuerzos anteriores a favor de la conversión de los paganos. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mundo se dividía entre judíos y paganos, y ambos en conjunto eran enemigos del Evangelio. Después de la resurrección, los discípulos continuaron en Jerusalén hasta Pentecostés. Habían estado diariamente aplicados a las oraciones y súplicas y elegido a Matías para ocupar el lugar de Judas en el oficio apostólico. En ese día solemne, cuando estaban reunidos en asamblea, tuvo lugar una efusión más notoria del Espíritu Santo y les fue conferida una capacidad de hablar en todos los idiomas extranjeros. Esta oportunidad fue aprovechada por Pedro para predicar el Evangelio a una gran congregación de judíos y prosélitos que venían de Partía, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Asia proconsular, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Creta, Arabia, Roma, etc., y a este primer esfuerzo Dios respondió tan poderosamente que 3,000 personas se convirtieron, e inmediatamente después fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia. Antes de este gran incremento la iglesia consistía en 120 personas, Hechos 1:15, pero a partir de entonces el aumento fue sostenido, capítulo 2. Un poco después de esto, Pedro y Juan, cuando iban al templo, sanaron al lisiado. Este milagro congregó a una gran multitud, y Pedro tuvo oportunidad, mientras se maravillaban por lo ocurrido, de predicarles a Jesús, capítulo 3. La consecuencia fue que 5,000 más creyeron, capítulo 4, versículo 4. Esto no se logró sin oposición. Los sacerdotes y saduceos procuraron por todos los medios que pudieron inventar detener la predicación del Evangelio. Pero los apóstoles hicieron valer su testimonio divino, y tan pronto como fueron puestos en libertad se dirigieron a Dios y oraron para que el poder divino pudiera confirmar su labor. Su petición fue oída, y su ministerio futuro fue muy exitoso. Como muestra de las necesidades de quienes se habían enlistado en esta buena obra, quienes tenían bienes o propiedades entre ellos, los vendían y dedicaban el dinero a fines piadosos, capítulo 4. Por este tiempo un hombre y su esposa, con grandes pretensiones de piedad, vendieron una propiedad y trajeron parte del dinero a los apóstoles, fingiendo que era el total. Por esta simulación tanto él como su esposa fueron muertos por la mano de Dios. Esta horrible catástrofe fue sin embargo la ocasión para que muchos otros hombres y mujeres se añadieran a la iglesia. Los milagros realizados por los apóstoles y los resultados de su ministerio provocaron una gran envidia entre los sacerdotes y los saduceos, quienes los pusieron en prisión. De tal confinamiento fueron prontamente librados por un ángel, luego de lo cual fueron inmediatamente, como habían sido comisionados, y predicaron en el templo. Allí los apresaron y llevaron ante el concilio, donde Gamaliel habló a su favor, y fueron despedidos. Después de esto continuaron con su trabajo, regocijándose por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, capítulo 5. Para este tiempo la iglesia en Jerusalén había crecido tanto que la multiplicidad de sus intereses temporales fue ocasión de algunos descuidos que produjeron insatisfacción. Los apóstoles entonces recomendaron a la iglesia que eligiera a 7 hombres piadosos, cuyo trabajo sería atender los intereses temporales, para que ellos pudieran persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Capítulo 6, versículo 4. 7 fueron elegidos de común acuerdo, por los cuales oraron los apóstoles, y los ordenaron para el oficio de diáconos por imposición de manos. Hechas estas cosas, la iglesia creció más y más. Capítulo 6. Uno de estos diáconos, cuyo nombre era Esteban, persona de eminente sabiduría y santidad, realizó muchos milagros y contendió con gran convicción y energía por la verdad del cristianismo, lo cual le suscitó una cantidad de oponentes. Pronto ellos procuraron su muerte, y su encono fue tal que se levantó una gran persecución. La iglesia, que hasta entonces había estado confinada en Jerusalén, fue dispersada, y todos los predicadores excepto los apóstoles se esparcieron por esa razón, y fueron por todas partes predicando la palabra. Capítulo 7, 1 al 8, 4. Un joven llamado Saulo era muy activo en esta persecución. Había sido educado bajo Gamaliel, un miembro del Sanedrín. Era una persona de genio prominente, de la rama de los fariseos, y muy apegado a las ceremonias judías. Cuando Esteban fue apedreado, él pareció muy complacido con esto, y tuvo a su cargo la custodia de la ropa de sus ejecutores. Desde este momento fue encendido por tal espíritu de persecución, que a algunos los llevó a prisión y a otros los obligó a blasfemar el nombre del Señor Jesús. No conforme con ejercer su ira en Jerusalén, fue a los principales sacerdotes y obtuvo de ellos documentos autorizándolo a llevar a cabo la misma tarea en Damasco. Pero en el camino, cuando ya estaba por entrar a la ciudad, el Señor cambió su corazón de una manera maravillosa, de modo que en vez de entrar a la ciudad a perseguir,
comenzó a predicar el Evangelio tan pronto como pudo. Esto desató sobre él la misma persecución que él había ejercido sobre otros, y hasta puso en peligro su vida, de modo que los hermanos creyeron necesario descolgarlo por el muro de la ciudad en una canasta de noche, y así escapó de manos de sus enemigos. Desde allí fue a Jerusalén donde predicó la palabra, pero al ser perseguido también allá, se dirigió a Cesarea, y desde allí a Tarso, capítulo 9 1 al 30. En el mismo tiempo de esta tribulación en la iglesia, Felipe fue y predicó en Samaria con gran éxito. Tan grande fue la obra que un impostor, que había engañado a la gente con trucos de magia por mucho tiempo, se asombró tanto y aún se convenció, que profesó la fe cristiana y fue bautizado, aunque después fue descubierto y puesto en evidencia como un hipócrita. Junto a él un gran número creyó en realidad, y después de bautizarse formaron una iglesia allí. Poco después de esto el Señor mandó a Felipe a seguir el camino que va de Jerusalén a Gaza, lo cual hizo, y allí encontró a un eunuco de gran autoridad en la corte de Etiopía, a quien predicó acerca de Cristo. El hombre creyó y fue bautizado, después de lo cual Felipe predicó en Asdod o Azoto, capítulo 8. Por el mismo tiempo Pedro fue a Lida o Diospolis, y curó a Eneas de una parálisis, lo cual fue el medio para la conversión no solo de los habitantes de aquella ciudad, sino también del país vecino llamado Sarón, cuya capital era Lázaro. Mientras él estaba allí, ocurrió algo que sirvió mucho para la predicación del Evangelio. Una mujer de Jope, una ciudad portuaria cerca de allí, murió. Enviaron a Lida a buscar a Pedro, quien fue, y cuando él oró la mujer volvió a la vida, lo cual fue motivo de la conversión de muchos en esa ciudad. Pedro continuó predicando allá durante un tiempo, y se hospedó en casa de un curtidor, capítulo 9 32 al 43. Aún otra circunstancia sirvió también para la propagación posterior del cristianismo, pues un oficial militar romano que tenía algún conocimiento del Antiguo Testamento, pero no era circuncidado, estaba un día orando en su casa en Cesarea, cuando un ángel se le apareció y le ordenó enviar a Jope a buscar a Pedro para que predicara en su casa. Antes de esto, el obrar de Dios había estado totalmente confinado a los judíos y prosélitos del judaísmo, y aún los apóstoles parecen haber tenido ideas muy restringidas acerca de la dispensación del cristianismo. Pero ahora Dios por una visión reveló a Pedro que el cristianismo debía ser sembrado en todas las naciones. De conformidad con la visión, él fue y predicó en la casa de Cornelio, en Cesarea, donde muchos se convirtieron y bautizaron y formaron una iglesia en esa ciudad, capítulo 10. Por el mismo tiempo, algunos de los ministros que fueron dispersados, habiendo huido a Antioquía de Siria, comenzaron a predicar a los griegos de esa ciudad y tuvieron buenos resultados, por lo que los apóstoles enviaron a Pablo y a Bernabé, quienes los instruyeron y fortalecieron, y también en esa ciudad se formó una iglesia, la cual en un corto tiempo envió a varios eminentes predicadores. Capítulo 11 19 al 26. En los Hechos de los Apóstoles tenemos un relato de 4 de los principales viajes que realizaron Pablo y sus compañeros. El primero, en el que fue acompañado por Bernabé, se registra en los capítulos 13 y 14, y fue la primera incursión sobre el mundo pagano. Fue un viaje a Asia Menor. En el camino pasaron por la tierra de Chipre. No bien avanzaron en su viaje, se enfrentaron con una gran dificultad, ya que Marcos, a quien habían llevado como ministro, los abandonó y retornó a Jerusalén donde, al parecer, pensó que disfrutaría de una mayor tranquilidad. Pablo y Bernabé siguieron delante de todos modos. En cada ciudad donde predicaban la palabra del Señor, entraban a las sinagogas judías y primero predicaban a Cristo entre ellos, y después a los gentiles. Fueron escuchados con mucho agrado y sinceridad por algunos, y rechazados por otros con obstinación y furia, y cruel persecución. En una ocasión tuvieron bastante trabajo para impedir que la gente los adorara como dioses, y poco después Pablo fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Habiendo llegado tan lejos como Derbe, creyeron oportuno regresar por el camino que habían venido, entrando a cada ciudad donde habían sembrado la buena semilla. Encontraron en la mayoría, si no en todos estos lugares, a alguien que había abrazado el Evangelio, y los exhortaron y fortalecieron en la fe. Los constituyeron en iglesias, ordenaron ancianos, ayunaron y oraron con ellos, y habiéndolos encomendado al Señor en el cual habían creído, retornaron a Antioquía de Siria, de donde habían sido enviados, y relataron a la iglesia todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y como él había abierto la puerta de la fe a los gentiles, capítulos 13 y 14. Por este tiempo se levantó una disputa en las iglesias con respecto a la circuncisión, y Pablo y Bernabé fueron comisionados para ir a Jerusalén, a consultar a los apóstoles y ancianos sobre este tema. Cumplida la tarea, acompañados por Judas y Silas, retornaron a Antioquía con la resolución general, y continuaron allí por un tiempo, enseñando y predicando la palabra de Dios, capítulo 15 1 al 35. Pablo nuevamente propuso a Bernabé, su compañero de labor, que debían visitar a los hermanos en los lugares donde habían estado antes, y ver cómo estaban.
Bernabé accedió de buen grado, pero una diferencia suscitada entre ellos acerca de llevar a Juan Marcos, quien los había abandonado antes, separó a estos eminentes siervos de Dios, y no parecen haber viajado juntos ya más. De todos modos, cada uno de ellos continuó sirviendo en la causa de Cristo, aunque no pudieron seguir juntos. Bernabé tomó a Juan y navegó hacia Chipre, su isla natal, y Pablo llevó a Silas a través de Siria y de Cilicia, a Derbe y a Listra, ciudades donde él y Bernabé habían predicado en su primer viaje. Capítulo 15, 36 al 41. Allí encontraron a Timoteo, un joven promisorio, a quien alentaron para involucrarse en el ministerio. Pablo estaba ahora en Listra, que había sido el límite de su primer viaje, y había visitado las iglesias ya plantadas, y les había comunicado los decretos de los apóstoles y ancianos con respecto a la circuncisión. Parece haber sentido su corazón henchido, y se propuso llevar la gloriosa tarea de predicar el Evangelio a los paganos hacia una extensión mayor. Con Silas y Timoteo en su segundo viaje tomó rumbo al oeste, pasando a través de Frigia y la región de Galacia. Una vez que hubo predicado la palabra con un éxito considerable, Hechos 18:23, él y sus compañeros quisieron ir al Asia proconsular, y luego trataron de ir a Bitinia, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo, quien parecía tener un designio especial de ocuparlos en otro lugar, y pasando por Misia llegaron a Troas en la costa del mar. Aquí se le apareció una visión a Pablo, en la cual era invitado a ir a Macedonia. Obedientes a la visión celestial, y muy alentados por esta, con toda prontitud cruzaron el mar Egeo y pasaron por la isla de Samotracia, tocaron tierra en Neápolis y fueron desde allí a Filipos, la ciudad principal de aquella parte de Macedonia. Allí fue que Pablo predicó un sábado a unas mujeres junto al río, y Lidia, una mujer de Tiatira, se convirtió y bautizó, y su familia con ella. Fue allí también que una pobre muchacha, que traía a sus empleadores considerable provecho prediciendo eventos futuros, siguió a los apóstoles, y su espíritu de adivinación fue expulsado, lo que irritó sobremanera a sus amos, y se produjo un alboroto, en razón del cual Pablo y Silas fueron puestos en prisión. Pero aún esto resultó en beneficio del progreso del Evangelio, pues el carcelero y toda su familia fueron llevados a creer en el Señor Jesucristo, y fueron bautizados. Capítulo 16. Desde Filipos pasaron a través de Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, hoy Salónica, Berea, Atenas y Corinto, predicando el Evangelio donde quiera que fueran. Desde allí Pablo se embarcó y navegó hasta Siria, solo haciendo una corta escala en Efeso, determinado a estar en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Saludó a la iglesia y fue a Cesarea, y desde allí a Antioquía. Capítulo 17, 1 al 18, 22. Aquí finaliza el segundo viaje de Pablo, que fue muy extendido y esta vez tomó algunos años. Él y sus compañeros enfrentaron dificultades en el viaje, pero igualmente tuvieron sus satisfacciones. Fueron perseguidos en Filipos, como ya se ha dicho, y generalmente encontraron en los judíos a sus más inveterados enemigos. Estos provocaron tumultos, inflamaron las mentes de los gentiles contra ellos y los siguieron de lugar en lugar, haciéndoles todo el daño que les fue posible. Este fue el caso especialmente en Tesalónica, Berea y Corinto. Pero a pesar de todas sus persecuciones Dios estuvo con ellos, y los fortaleció de diversas maneras. En Berea fueron bien recibidos, y su doctrina ampliamente analizada a la luz de las Sagradas Escrituras, y se dice que por lo tanto, muchos de ellos creyeron. Hechos 17:12. En otros lugares, aunque algunos parecían rechazar al apóstol, otros se unieron a él. En Corinto la oposición alcanzó gran fuerza, pero el Señor apareció a su siervo en una visión y le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 y 10. Y la promesa se cumplió muy bien en el espíritu mostrado por Galión el procónsul, quien hizo oídos sordos a las acusaciones de los judíos, y noblemente rechazó interferir en cuestiones ajenas a su provincia. Por encima de todo esto, muchas iglesias fueron plantadas durante este viaje, las cuales mucho tiempo después siguieron brillando como luminares en el mundo. Cuando Pablo hubo visitado Antioquía y pasado un tiempo allá, se preparó para un tercer viaje a las naciones paganas, el relato del cual comienza en Hechos 18:23 y finaliza en 21:17. En su primer viaje fue por toda la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos, y pasando por las costas superiores llegó a Efeso. Allí, por espacio de 3 meses predicó osadamente en la sinagoga de los judíos, discutiendo y persuadiendo sobre temas concernientes al reino de Dios. Pero cuando los endurecidos judíos rechazaron abiertamente el evangelio y maldijeron el camino delante de la multitud, Pablo abiertamente separó a los discípulos de ellos y los reunió en la escuela de un tal Tirano. Se dice que esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10.
Ciertos magos por este tiempo fueron desenmascarados, y otros que se convirtieron quemaron sus libros y confesaron sus fechorías. Así, poderosamente creció la palabra de Dios, y prevaleció. Después de un disturbio provocado por Demetrio el platero, Pablo fue a Macedonia, visitó las iglesias plantadas en su viaje anterior, y desde allí pasó a Grecia. Luego de predicar en un lugar y otro por 3 meses, pensó navegar desde allí directamente a Siria, pero para evitar a los judíos, quienes lo esperaban cerca de la costa del mar, tomó otro rumbo a través de Macedonia, y desde allí a Troas, por el camino de Filipos. No se menciona en el viaje anterior que haya predicado en Troas, aunque parece que lo hizo y se formó una iglesia, con la cual los apóstoles en esta ocasión se reunieron, para partir el pan, Hechos 27. Fue aquí que Pablo predicó toda la noche y resucitó a Eutico, quien vencido por el sueño se había caído y había sido levantado muerto. Desde allí navegaron a Siria, y en su camino hicieron escala en Mileto, donde Pablo envió por los ancianos de la iglesia de Efeso, y tuvieron aquella tan solemne y cariñosa despedida, registrada en Hechos 21. Desde allí navegaron a Tiro, donde se detuvieron 7 días, y desde allí siguieron hasta Jerusalén. El cuarto y último viaje misionero de Pablo, o simplemente viaje, fue a Roma, a donde él se dirigía en carácter de prisionero. Porque mientras estaba en Jerusalén fue rápidamente aprehendido por los judíos, pero rescatado por Lisias, el capitán principal, y enviado luego a Cesarea para que se le hiciera un juicio. Aquí hizo su defensa ante Félix y Drusila, de tal modo que el juez, en lugar del prisionero, se puso a temblar. Aquí también hizo su defensa ante Festo, Agripa y Berenice, con evidencia tan fuerte que Agripa por poco es persuadido a hacerse cristiano. Pero como la malicia de los judíos era insaciable, y Pablo se encontraba en peligro de ser dejado en sus manos, se vio obligado a apelar a César. Esta fue la razón de su envío a Roma, donde llegó después de un largo y peligroso viaje, en el cual naufragaron en la isla de Malta, donde él realizó milagros y Publio, el gobernador, se convirtió. Capítulo 21 17 al 28 10. Cuando llegó a Roma se dirigió a sus compatriotas los judíos, algunos de los cuales creyeron, pero cuando otros rechazaron el evangelio, se volvió a los gentiles, y por 2 años completos residió en su propia casa alquilada, predicando el reino de Dios, y enseñando aquellas cosas concernientes al Señor Jesucristo, con toda confianza, sin que ningún hombre se lo impidiera. Capítulo 28 16 al 31. Hasta aquí la historia de los Hechos de los Apóstoles nos informa del éxito de la palabra en los tiempos primitivos, y la historia nos dice que fue predicada por este tiempo en muchos otros lugares. Pedro habla de la iglesia en Babilonia, Primera de Pedro 5:13, Pablo propuso un viaje a España, Romanos 15:24 y se acepta generalmente que fue allá, como también a Francia y Bretaña. Andrés predicó a los escitas, al norte del Mar Negro. Se dice que Juan predicó en la India, y sabemos que estuvo en la isla de Patmos, en el archipiélago. Se sabe que Felipe predicó en Asia del Norte, Escitia y Frigia, Bartolomé en la India, de este lado del Ganges, Frigia y Armenia, Mateo en Arabia o Etiopía asiática, y Partía, Tomás en la India, tan lejos como las costas de Coromandel, y algunos dicen que en la isla de Ceilán, Simón el cananita en Egipto, Cirene, Mauritania, Libia y otras partes de África, y desde allí fue a Bretaña, y de Judas se dice que estuvo principalmente ocupado en el sur de Asia y Grecia. Sus empeños fueron evidentemente muy extensos y muy exitosos, de modo que Plinio el joven, que vivió poco después de la muerte de los apóstoles, en una carta al emperador Trajano, observó que el cristianismo se había diseminado no solo por las ciudades y aldeas, sino también en naciones completas. En efecto, antes de en tiempos de Nerón, fue tan predominante que fue necesario oponérsele por medio de un edicto imperial, y de acuerdo con esto los procónsules y otros gobernadores fueron comisionados para destruirlo. Justino Mártir, que vivió a mediados del siglo II, en su diálogo con Trifo, observó que no había ningún sector de la humanidad, ni griego, ni bárbaro, ni otro cualquiera fuese el nombre con que se llamase, si sarmantianos o senitas en Arabia pétrea, que viven en tiendas entre sus rebaños, donde no se ofrecieran súplicas y acciones de gracias al Padre y Creador de todas las cosas, por medio del nombre de Jesucristo. Ireneo, quien vivió alrededor del año 170, habla de iglesias fundadas en Alemania, España, Francia, los países orientales, Libia y el centro del mundo. Tertuliano, quien vivió y escribió en Cartago en África, unos 20 años después, al enumerar las naciones en las que había entrado el cristianismo, menciona a los partos, medos, elamitas, mesopotámicos, armenios, frigios, capadocios, habitantes del Ponto, Asia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, romanos, judíos, antes en Jerusalén, muchos de los getulos, muchos en la región de los mauros o moros en Mauritania, ahora en Barbaria 3, Marruecos, etc., todas las
regiones de España, muchas naciones de los galos, y los lugares de Bretaña que fueron inaccesibles para los romanos, dacios, sarmantianos, germanos, escitas y los habitantes de muchas naciones escondidas y provincias, y de muchas islas desconocidas para él, y que en consecuencia no pudo enumerar. Las labores de los ministros del Evangelio en esta época temprana fueron tan marcadamente bendecidas por Dios que el escritor antes mencionado observaba, en una carta a Escapula, que si comenzaba una persecución, la propia ciudad de Cartago sería diezmada por ella. Sí, y tan numerosos fueron en los 3 primeros siglos, que 10 años de persecución continua y casi universal bajo Diocleciano no pudieron ni desarraigar al cristianismo ni perjudicar su causa. Después de esto tuvieron un gran impulso bajo varios emperadores, principalmente Constantino y Teodosio, y tuvo lugar una gran obra de Dios. Pero la comodidad y la abundancia que disfrutó la Iglesia en esos tiempos sirvió para introducir una corriente de corrupción que trajo gradualmente el sistema completo del papismo, por medio del cual todos parecían estar perdidos otra vez, y Satanás estableció su reino de tinieblas, engaño y autoridad humana por sobre la conciencia, en todo el mundo cristiano. En tiempos de Constantino un tal Frumencio fue enviado a predicar a la India, y tuvo un gran éxito. Una joven cristiana tomada cautiva por los iberos o georgianos, cerca del mar Caspio, los puso en conocimiento de las verdades del cristianismo, y fue tan bien recibida que enviaron a pedir a Constantino que les mandara ministros del Evangelio para que les predicasen la palabra. Por el mismo tiempo algunas naciones bárbaras que habían hecho incursiones en Tracia llevaron cautivos a varios cristianos, quienes les predicaron el Evangelio, por medio de los cuales los habitantes del Rin y el Danubio, los celtas y los de algunas partes de Galia, fueron traídos a abrazar el cristianismo. Por este tiempo también Santiago de Nisbia fue a Persia para fortalecer a los cristianos y predicar a los paganos, y su éxito fue tan grande que Adiabene fue cristianizada casi en su totalidad. Por el año 372 un tal Moisés, monje, fue a predicar a los sarracenos, que entonces vivían en Arabia, donde tuvo muchos frutos, y para esta época los godos y otras naciones del norte tenían el reino de Cristo más extendido entre ellos, pero muy pronto se corrompieron con el arrianismo. Poco después de esto el reino de Cristo se expandió más entre los escitas nómades, más allá del Danubio, y por el año 430 un pueblo llamado Burgundio recibió el Evangelio. 4 años después de esto, Paladio fue enviado a predicar a Escocia, y al año siguiente Patricio fue enviado desde Escocia a predicar a los irlandeses, quienes antes de esto eran totalmente incivilizados y, según dicen algunos, caníbales. Así que él fue muy útil, y puso los cimientos de muchas iglesias en Irlanda. Poco después de esto, la verdad fue más esparcida entre los sarracenos, y en 522 Ato, rey de los colcos, impulsó el Evangelio, y gran parte de esa nación se convirtió al cristianismo. Por este tiempo también el trabajo se extendió en Irlanda con Finiano, y en Escocia con Constantino y Columba, el último de los cuales predicó también a los pictos, y Brudeo, su rey, y varios otros, se convirtieron. Por 541 Adad, rey de Etiopía, se convirtió por la predicación de Mancionario, los érulos más allá del Danubio fueron obedientes a la fe, y también los áfagos cercanos a los montes del Cáucaso. Pero ahora el papismo, especialmente su parte compulsiva, se levantó tanto que el método usual de propagación del Evangelio, o mejor dicho lo que ellos así llamaron, fue conquistar naciones paganas por la fuerza de las armas y luego obligarlas a someterse al cristianismo, después de lo cual constituían obispados y se enviaba gente para instruir al pueblo. Mencionaré a algunos de estos que se dice que han trabajado así. En 596 el monje Austen, Melitón, Justo, Paulino y Rufino trabajaron en Inglaterra, y su camino fue muy exitoso. Paulino, que parece haber sido uno de los mejores entre ellos, tuvo un gran éxito en Northumberland. Brinio predicó a los sajones del oeste y Félix a los anglos del este. En 589 Amancio Galo trabajó en Gante, Celeno en Artois, y Galo y Columbano en Suabia. En 648, Egidio Galo en Flanders, y los 12 Baldos en Westfalia. En 684 Wilfredo en la isla de Wight. En 688, Siliano en Franconia Superior. En 698 Bonifacio, o Winifredo, entre los turingios cerca de Erfurt, en Sajonia, y Willibrord en Frisia Occidental. Carlomagno conquistó Hungría en el año 800 y obligó a sus habitantes a profesar el cristianismo, mientras Modesto de la misma manera predicó a los vénetos en las nacientes de los ríos Save y Drave. En 833 Anigario predicó en Dinamarca, Gaudiberto en Suecia, y por 861 Metodio y Cirilo en Bohemia. Por el año 500 los escitas habían arrasado Bulgaria y el cristianismo se había extinguido, pero alrededor de 870 fueron reconvertidos. Polonia comenzó a ser atraída para el mismo tiempo, y después, alrededor de 960 o 990, se extendió más el trabajo entre los polacos y prusianos. En 960 comenzó el trabajo en Noruega,
y en Moscovia en 989. Los suecos propagaron el cristianismo en Finlandia en 1168, Lituania se cristianizó en 1386 y Samitoga en 1439. Los españoles forzaron el papismo entre los habitantes de Sudamérica y los portugueses hicieron lo propio en Asia. Los jesuitas fueron enviados a China en 1552. Javier, a quien llaman el apóstol de las Indias, trabajó en las Indias Orientales y Japón desde 1541 a 1552, y varias misiones de capuchinos fueron enviadas a África en el siglo XVII. Pero el celo ciego, la superstición grosera y las crueldades infames marcaron de tal modo las expresiones religiosas de todo este tiempo, que los maestros del cristianismo necesitaban de la conversión tanto como el mundo pagano. Unas pocas personas piadosas habían huido de la corrupción general y vivieron oscuramente en los valles de Piamonte y Saboya. Fueron como la semilla de la Iglesia. Algunos de ellos debieron viajar a otras partes, donde fueron fieles testigos contra la corrupción de su tiempo. Por 1369 Wycliffe comenzó a predicar la fe en Inglaterra, y su predicación y escritos fueron los medios para la conversión de grandes multitudes, muchos de los cuales se volvieron excelentes predicadores, y comenzó un movimiento que luego se extendió por Inglaterra, Hungría, Bohemia, Alemania, Suiza y muchos otros lugares. Juan Hus y Jerónimo de Praga predicaron osada y exitosamente en Bohemia y sus regiones adyacentes. En el siglo siguiente Lutero, Calvino, Melanchthon, Bucero, Martin y muchos otros se plantaron en contra del resto del mundo. Predicaron, oraron y escribieron, y las naciones consintieron una tras otra en quitarse el yugo del papismo y abrazar la doctrina del Evangelio. En Inglaterra la crueldad papista fue seguida por la tiranía episcopal, que en el año 1620 obligó a muchas personas piadosas a dejar su tierra natal y establecerse en América. Estos fueron seguidos por otros en 1629, quienes pusieron los cimientos de varias iglesias evangélicas que han crecido asombrosamente desde ese tiempo, y el Redentor ha puesto su trono en aquel país donde poco tiempo atrás Satanás tenía el dominio universal. En 1632 el señor Eliot de Nueva Inglaterra, un ministro muy ferviente y piadoso, comenzó a predicar a los indígenas, entre los cuales tuvo gran aceptación. Se plantaron varias iglesias aborígenes y entre ellos surgieron algunos predicadores y maestros de escuela. Desde este tiempo, otros han trabajado entre ellos con algunos buenos emprendimientos. Por el año 1743 el señor David Branner fue enviado como misionero a otros indígenas, donde predicó y oró, y después de un tiempo se produjo un extraordinario movimiento de conversión y un éxito maravilloso siguió a su ministerio. Al presente el señor Kirkland y el señor Sargent están embarcados en la misma buena obra y Dios ha bendecido considerablemente sus labores. En 1706 el rey de Dinamarca envió al señor Siegenbalg y algunos otros a Tranquebar, en la costa Coromandel de las Indias Orientales. Ellos sirvieron a los nativos, de modo que muchos de los paganos se volvieron al Señor. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, igualmente, habiendo extendido su comercio, construyó la ciudad de Batavia y en ella se abrió una iglesia, y la Cena del Señor fue administrada por primera vez el 3 de enero de 1621, por su ministro Santiago Ulcibos. Desde aquí fueron enviados a Amboina algunos ministros que tuvieron mucho éxito. Un seminario de estudios fue construido en Leiden, en el cual los ministros y asistentes fueron instruidos por el renombrado Balaeus, y en unos años un gran número fue enviado al oriente, a costas de la compañía, de modo que en poco tiempo muchos miles en Formosa, Malabar, Ternate, Jafanapatnam, en la ciudad de Columba, en Amboina, Java, Banda, Makassar y Malabar, abrazaron la religión de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo decayó en algunos lugares, pero ahora hay iglesias en Ceilán, Sumatra, Java, Amboina y algunas otras de las Islas de las Especias, y en el Cabo de Buena Esperanza en África. Pero ninguno de los modernos ha igualado a la Hermandad Morava en su buena obra. Ellos han enviado misioneros a Groenlandia, Labrador y varias islas de las Indias Occidentales, que han sido muy bendecidas. De la misma manera han enviado a Abisinia en África, pero no puedo decir con certeza qué resultados han obtenido allí. Últimamente el finado señor Wesley hizo un emprendimiento en las Indias Occidentales, y algunos de sus ministros están ahora trabajando entre los caribeños y negros, y he visto hermosos relatos de sus resultados entre ellos.